Nadie nace siendo villano. Esa es una de las frases más repetidas, pero también una de las menos entendidas. Porque sí, nadie nace queriendo destruir. Pero hay algo que sí puede llevar a alguien ahí. El dolor que no fue escuchado. No el dolor que se expresa. No el dolor que se comparte. El dolor que se guarda. El dolor que se ignora. El dolor que nadie valida. Ese dolor no desaparece. Se transforma. Y cuando encuentra una explicación, una narrativa, una idea, puede convertirse en algo mucho más peligroso. Hoy hablamos de ese momento. El momento exacto donde una persona deja de sentirse víctima y empieza a sentirse justificada. Hoy hablamos de Junpei Yoshino. El error más grande al analizar a Junpei es empezar por lo que hace, porque lo que hace es consecuencia. El verdadero inicio no es la acción, es la emoción. Junpei no empieza odiando, no empieza queriendo dañar. Empieza sintiendo algo que muchas personas han sentido: soledad. Pero no una soledad superficial. No es estar solo físicamente. Es algo más profundo. Sentir que no perteneces, que no encajas, que no importas. Y ese tipo de soledad no se ve, pero pesa. Y cuando se acumula, empieza a cambiarte. Hay dos tipos de dolor: el que se expresa y el que se guarda. El primero puede sanar. El segundo se queda. Se vuelve parte de ti. Se mezcla con tu identidad. Empieza a definir cómo ves el mundo. Y ese es el dolor de Junpei. No es explosivo. No es evidente. Es silencioso. Y lo más peligroso del dolor silencioso es que nadie interviene. Nadie lo ve. Nadie lo detiene. Y cuando nadie lo detiene, crece. El dolor acumulado no se queda igual. Se transforma. Y una de sus formas más comunes es el resentimiento. El resentimiento no aparece de la nada. Se construye. Se alimenta de experiencias, de injusticias, de momentos donde sentiste que nadie estuvo ahí. Y poco a poco empieza a cambiar tu percepción. El mundo deja de parecer neutral. Empieza a parecer injusto, hostil. Y cuando eso pasa, tu forma de pensar cambia. El ser humano tiene una necesidad muy fuerte: entender. No soportamos el caos emocional sin explicación. Necesitamos una narrativa, algo que nos diga: esto te pasó por algo. Esto tiene sentido. Esto no es tu culpa. Y cuando alguien llega con esa narrativa, la mente la acepta, porque alivia, porque organiza el dolor, porque da estructura. Y eso es clave. Nadie manipula diciendo: voy a manipularte. La manipulación real entra como comprensión, como empatía, como alguien que parece entenderte mejor que nadie. Y eso es lo que la hace peligrosa, porque no genera rechazo, genera confianza. Y cuando confías, bajas la guardia. Y cuando bajas la guardia, la idea entra. El cambio no ocurre de golpe. Empieza con una idea pequeña, algo como: tal vez el mundo sí es injusto. Tal vez no es tu culpa. Tal vez hay responsables. Y eso parece lógico, parece razonable, parece correcto. Pero esa idea es solo el inicio. El siguiente paso es más profundo: validar el dolor. No cuestionarlo, no confrontarlo, validarlo completamente. Y eso se siente bien, porque por primera vez alguien no te contradice, no minimiza, no ignora. Simplemente dice: tienes razón. Y eso crea un vínculo,
un vínculo peligroso, porque ahora la persona no solo confía, depende. Una ideología no es solo una idea, es un sistema, una forma de ver el mundo. Y en el caso de Junpei, esa ideología se construye sobre 3 pilares. El mundo es injusto. Hay responsables claros. Es válido reaccionar. Y cuando esos 3 puntos se conectan, la persona cambia. Ya no es solo alguien que sufre, es alguien que cree tener razón. Este es el punto más peligroso, cuando el daño deja de parecer incorrecto y empieza a parecer necesario, no porque la persona quiera destruir, sino porque cree que está reaccionando, que está respondiendo, que está haciendo lo lógico. Y ahí, la línea se cruza. Junpei ya no es solo alguien que sufre, ahora es alguien que piensa distinto, que interpreta distinto, que actúa distinto. Y eso significa algo importante. Su identidad cambió. No de golpe, pero sí de forma irreversible. Hay algo que muchas personas subestiman: la necesidad de pertenecer. No importa a qué. Puede ser un grupo, una idea, una causa. Pero cuando alguien se siente parte de algo, deja de sentirse solo. Y eso es poderoso, incluso si lo que eligió es destructivo. La tragedia de Junpei no es lo que hace, es cómo llegó ahí, porque no fue por maldad, fue por proceso. Un proceso que nadie detuvo, un proceso que nadie vio, un proceso que muchos viven, pero pocos reconocen. Junpei no es ficción lejana, es un reflejo de personas que se sienten solas, cargan dolor, buscan respuestas, encuentran ideas, cambian, y eso pasa todos los días. No todas las personas que llegan a ayudarte te están ayudando. Algunas te están dirigiendo, y la diferencia es enorme, porque una te escucha, la otra te lleva a un lugar, y si no lo notas, ya estás en camino. Junpei Yoshino representa uno de los puntos más peligrosos del ser humano, cuando el dolor encuentra una narrativa y alguien que la refuerza. Porque el problema no es el dolor, el problema es quien lo interpreta. Si hoy estás pasando por un momento difícil, Cuida qué ideas aceptas, porque no todas las que te hacen sentir comprendido te están llevando a un buen lugar. Y a veces, lo más peligroso no es el enemigo, es la idea que decides creer. Este fue el primer episodio del Arco 7. Ideologías que chocan. Y si algo queda claro, es esto: las ideas no destruyen el mundo por sí solas. Lo hacen cuando alguien decide vivirlas. Nos vemos en el siguiente episodio. La maldición y la voluntad continua. Solo en Mente del Guerrero.